Entonces, voy a ver si puedo compartir pantalla. Tenemos 2 clases y tenemos una. ¿Cómo? Tenemos 2 reuniones en esta zona. ¿Dos reuniones de qué, más? No te entiendo. De Zoom. Si se corta, ¿nos volvemos a unir o no? No, no. Seguimos de largo. Bien. ¿Se ve? No. Yo no tengo. No. No. Ahora va a venir, ahora va a venir. Ahora va. Ahora sí. Igual se ve todo negro. Se ve todo negro ahora. Sí, sí. Tarda un poquito. Tengan paciencia, un cachito. Está pensando todavía. Se jura, profe. La profe se fue porque me parece que soy el anfitrión. Sí. Sí, se fue. Se fue. Ahí le mando un mensaje a ver qué hace. Ay, profe. No le No hay mando. profe. Así termina. Gente, Sí, profe. tal vez dice como la vez pasada, que salgamos. ¿Nos desconectamos o esperamos a que la profe se vuelva a conectar? No, esperemos, por las dudas. Fíjate si no está para que la aceptes para entrar. Ahí me fijo. No, no hay nadie en sala de espera. No, si ingresa sola, no te pide porque muera los creadores que vienen de ellos. Si escribimos en el chat, ¿lo puede ver la profe? Sí, Sí. creo que sí. A menos que lo hagas privado. Y si me voy, Ah, ¿cómo te sí, dice? sí. No, mirá que también los privados también los puede ver. Cuando se termina todo, le salta toda la... todo el ¡Ay! Sí, chat. Ay, cara. sí, así que bueno. No se pueden Igual, eliminar. igual si lo mandaste ahora no creo que le figure nada porque no está la profe. A menos que se vuelva a conectar. Ah, ok.
Y si inicia otra reunión, creo que no le figura nada. Entonces, no hay escuela, ¿vale? Valen, ¿te contestó la profe? No, no le Capaz llegan los que se le mensajes. cortó la luz, quién sabe. Ah, se le cortó la Dijo luz. que tenía baja señal. Es verdad, dijo que estaba con los datos del celu. O se quedó sin datos también, qué sé yo, puede ser. Apaguen las cámaras y esperemos, chicos, por las dudas. Miren si se conecta Claudia. Ah, bueno, eso no es. Encima sigue grabando la reunión. Sí, eso yo no sé cómo sacarlo. No, pero lo puede guardar. ¿O sí? Les aviso No sé, por las dudas. Creo que se guarda automáticamente. Se queda guardado. Creo que se guarda automáticamente. Bueno, no sé cómo no hacer para que no grabe más. En realidad sí tiene que ser. Ahora que nos están grabando, Me están vigilando. Ah, a ver cómo te puedo decir. En los minutos en los que no me conecté, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué vieron? ¿Qué experimentaron? No hicimos nada, estuvieron hablando sobre la manera de evaluar y todo eso. Increíble. Ah, no. Me quedé en sala de espera, Maxi, dice. A mí no me aparece nadie. Ahí está. ¿Lo acepto o no? Bueno, ya lo acepté. No acepta. Sí, sí, por todo. ¿Y si alguien le avisa a Claudia o dejamos así como está? No, Ahí leyó los Ah, mensajes la profe. A ver qué me contesta. Dice que se le cortó la luz, pero está intentando entrar de nuevo. Fíjate, Ali. Ahí me fijo. Che, una pregunta por favor. Si ella se no estaba respondiendo, se ven los mensajes. ¿Cómo? Si ella no estaba en la reunión, los mensajes no se le guardan. Ahí está, Sí. no sé. no tengo Ahí idea. Aún ahí. O sea, sí. Si vuelve a entrar, creo que sí, pero si es una reunión Sí. nueva, no se le guarda. Exacto. Esta- Hola, profe. Mientras no Hola, cause profe. una pequeña anarquía ¿Qué onda, entre profe? nosotros, ¿Todo bien? ¿Todo bien? incluyendo Hola, lucha por el ¿quién? poder. ¿Quién me habló? ¿Ezequiel? No. Hola, ¿todo bien? Hola, ¿cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hace un montón que no hablamos. Bueno, Bueno, sí, vieron que yo les comentaba recién de que estaba con la señal muy mala, así que bueno, suele pasar. Estamos viendo el tema de respiración celular, que es una cuestión casi matemática porque vamos a ver la ecuación de la respiración celular. Recuerden que tiene que ver con una composición química de lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Los pasos de la explicación va a ser primero, introducción a presentación de la ecuación de la respiración aeróbica, balanceo de la ecuación y diferencias con la respiración, me faltó acá, respiración anaeróbica. ¿Sí? Cuando hablamos de balanceo de una ecuación, ¿ustedes a qué les hace pensar? Que tiene una ecuación matemática. Sí. Es algo Que referido a tiene que la, haber, como física. que tiene que tener todo la misma cantidad, como que tiene que estar balanceado. Ahí está, tiene que tener la misma cantidad, tanto en la ecuación como en el resultado. ¿Sí? Pensemos que una ecuación matemática tiene que ver con lo inicial o la operación matemática en sí y un resultado. ¿Bien? Si el resultado es coherente con la operación matemática, está bien. O sea que está balanceado, como que es un equilibrio.
de lo que hay al principio con lo que hay después. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Buenísimo. Gracias. Seguimos. Bien. Esto me encantó porque si bien la imagen está un poquito media pixelada, pero bueno, bien. Fíjense que la C, recuerden los símbolos de los elementos químicos. Tenemos carbono, que es la C, que está marcado con color bordó. La H, que Hidrógeno sería. hidrógeno sería muy bien, que está marcado con el color celeste. La O, ¿sí?, que está marcado en este caso con un color medio amarillo o mostaza, que la O, ¿qué significaba? Oxígeno. Oxígeno. Bueno, ese oxígeno que está acá, ¿sí?, en este primer tramo, pasa a estar del otro lado en este tramo, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, este oxígeno que está acá, que tiene otro color, ¿qué color es este? Rosa. Rosa, un fucsia, ¿sí? Que es diferente a que pasa a este. Fíjense en las flechas, cómo van siguiendo estos símbolos, ¿sí? Este primer tramo es la glucosa. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, todos esos átomos, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, más 6 átomos de oxígeno, se organizan, se disponen en el espacio molecular para formar una glucosa, ¿sí? Solamente una glucosa. Y acá tenemos un más, ¿se ve? Sí. Sí. Bien, y acá la O, ¿qué era? Oxígeno. Oxígeno. Y otro Oxígeno oxígeno ahí. y otro oxígeno. Hay dos oxígenos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este C que está delante de estos dos oxígenos, Se suman. significa, se multiplican, Ah. no se suma, sino que hay un punto acá entre el 6 y la O, que es el símbolo del oxígeno, que dice que hay 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuántas moléculas había de glucosa? 12. 12 átomos de hidrógeno. Mi pregunta era, ¿cuántas moléculas había de glucosa? Una. Una. ¿Quién dijo una? Yo ¿Quién? Todos. yo eso. Bien, Ezequiel. Entonces, una molécula de glucosa se va a unir, por eso el más, ¿con cuántas moléculas de oxígeno? 12. 12. Ah, no, 12. No. 2 es por cada 12. átomo. Por cada 6 moléculas de oxígeno. Entonces, anoten, una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Esto es una ecuación matemática, porque estamos hablando de una operación de suma. ¿Sí? ¿Cómo era, profe? Una molécula de glucosa más Una 6. molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno van a producir, fíjense que acá hay una flecha, ¿sí? Después de las 6 moléculas de oxígeno hay una flecha. Esa flecha significa el resultado, es como un igual dentro de una ecuación matemática, ¿sí? ¿Qué dice acá, después de la flecha? 36. 36 ATP. 36 ATP. ¿Cuántos ATPs hay? 36. 36. Bien. Entonces, una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno van a producir 36 ATP.
36 ATP como energía, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? No solamente ATP va a producir, sino va a producir esta molécula que es CO2. ¿Qué era el CO2? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy bien. ¿Cuántos dióxidos de carbono hay? 6. 6. Entonces tenemos que una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno van a producir 36 ATP y van a producir ¿cuántos dióxido de carbono? 6. 6 moléculas de dióxido de carbono, pero no solamente eso, sino también va a producir, ¿qué es H2O? Sí, H2O, agua. ¿Cuántas moléculas de agua se van a producir? 6. 6. Bien, entonces, cada vez que se combina una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno, se va a producir 36 moléculas de ATP más 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Esto es la respiración aeróbica. ¿Por qué aeróbica? Porque se combina el oxígeno, se hace en presencia de oxígeno. Pero fíjense en esto, para poder ver otra cuestión. Ese carbono que estaba en la glucosa, ¿a dónde pasa? Al Seguimos dióxido Al de carbono. dióxido de carbono. al dióxido de carbono, muy bien. Ese hidrógeno que estaba en la glucosa, ¿dónde pasa? Al oxígeno. Agua. Al Agua. agua, ¿sí? Porque el oxígeno no tiene hidrógeno. El oxígeno que estaba... Sí, Hay algo que no entendí. bien. O sea, viste que vos en una parte habías dicho que los numeritos que están como al costado del, Sí. por ejemplo, del oxígeno que tiene un 2 al lado, se multiplicaba con el 6. Sí. O sea, pero no entendí porque después siempre decíamos como que había 6 átomos de oxígeno y el 2 no se tenía en cuenta. En cierta manera, para que se forme una molécula, esto es lo que nosotros llamamos fórmula química, ¿sí? La fórmula química significa, por ejemplo, si yo me pongo a pensar solamente en la molécula de oxígeno, para que haya una molécula necesito 2 átomos mínimo, ¿sí? Entonces, Sí. esos átomos son del mismo tipo, en este caso son 2 átomos de oxígeno, ¿bien? Que forman una sola molécula. Pero ¿qué pasa? Con una sola molécula no hago nada en la respiración celular. Necesito 6 moléculas. Por eso está el 6 adelante. ¿Sí? Entonces son 6 ya moléculas de esa. ¿Sí? Pero está muy buena la pregunta que me hiciste, Alana. ¿Sí? Recuerden que todos son moléculas, no son átomos libres. ¿Sí? Se comportan como átomos libres, pero forman moléculas. ¿Bien? El número que está por delante de la molécula es cuántas veces se repite esa molécula. ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómo? No Sí. entendí eso. Este es el oxígeno, O2. ¿Bien? Yo digo, bueno, el aire que yo respiro es el oxígeno, pero el aire que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo, a los glóbulos rojos, no es un átomo solo, sino que es una molécula, es un compuesto químico por dos átomos. Pero ¿qué pasa? El 6 que está delante de la molécula de oxígeno me dice que hay 6 moléculas del mismo tipo. Sí. ¿Sí? Por eso decíamos que multiplicaba esto. Esto es como una introducción, lo que estamos viendo nosotros ahora, para después poderlo complejizar un poquito más. ¿Sí? Pero para que ustedes se den una idea, tenemos una molécula de glucosa más 6 moléculas de Oxígeno. oxígeno, producen ¿cuántos ATP? 36. 36. 36. Más, Dióxido de carbono. ¿cuántos? 6. 6. 6. Más, Agua.
más 6. agua, 6 moléculas de agua. Si yo me tengo que decir, bueno, lo tengo que traducir en palabras, yo diría esto. Una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno producen 36 moléculas de ATP, 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. O sea, el agua que nuestros riñones filtran y que producen el día de mañana o en un momento la orina, o sea, el pis, es producto de la respiración celular. ¿Bien? El dióxido de carbono que yo libero a través de los pulmones es producto de la respiración celular. ¿Sí? Sí. Ejemplo, la energía que yo consigo para pensar, para hablar, para despertarme, para andar a saber qué cosa, es por el ATP, las 36 moléculas que se producen por cada molécula de glucosa que la mitocondria va a utilizar. Pero yo quisiera que ustedes vean cómo es el balanceo. ¿Por qué el balanceo? Porque se han distribuido los átomos de una manera diferente a como estaban antes. No se han, diríamos, perdido ningún átomo. Por ejemplo, estos oxígenos, ¿sí?, van a pasar al dióxido de carbono, ¿sí? Este oxígeno va a pasar al agua. Bien, lo que va a ser diferente es la cantidad de ATP que se va a producir, porque si yo desarmo las moléculas y las vuelvo a armar, pero de una manera más sencilla, más simple, libero la energía que estaba encerrada antes. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Pregunté. El carbono, Bien. el oxígeno y el hidrógeno era glucosa. Glucosa. 6 Esas carbonos. 3 formaban la glucosa, sería. La glucosa, sí. Más adelante vamos a ver qué estructura tiene esta glucosa. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan ver. Bien. Este es el caso de la respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque está presente el oxígeno. Veamos lo que sucede cuando no está presente el oxígeno. ¿Sí? Veamos la diferencia. La glucosa es el punto A, perdón, la glucosa es lo que está en color violeta, ¿sí? Más abajo dice glucosa, que está muy bien esto. Y el oxígeno, ¿sí? Como vimos recién, agua, dióxido de carbono y 36 ATP, energía contenida en las moléculas de ATP. Esto es respiración aeróbica, el punto A es respiración aeróbica. El punto B, fíjense que la glucosa, ¿sí?, se va a unir con una sustancia llamada etanol, o sea, un alcohol, ¿sí? Y va a producir dióxido de carbono, pero de vez de 36 ATP, va a producir, ¿cuántos? 2. 2. Fíjense la diferencia que hay entre la respiración aeróbica, que es más exitosa evolutivamente, que la respiración anaeróbica, que es el punto B. ¿Sí? Pero sigue apareciendo ahí el oxígeno, ¿o no? Sigue apareciendo el oxígeno porque obviamente deriva justamente de la glucosa ese oxígeno. ¿Sí? Profe, igual hay menos cantidad de ATP porque también produce menos energía y eso... Eso era una de las características, claro, esa es una de las características principales también de la respiración anaeróbica, ¿sí? De producir menos energía. Lo has quitado. Bien.